Durante años, el Cúcuta Deportivo fue sinónimo de lucha, pasión y gloria, un equipo que supo ser campeón del fútbol colombiano, jugar Copa Libertadores y ver pasar por su historia a jugadores que luego serían figuras mundiales. Sin embargo, detrás de esos recuerdos existe otra cara, marcada por polémicas, decisiones oscuras, descensos, protestas y una crisis institucional que terminó sacudiendo al fútbol colombiano. En este video vamos a descender poco a poco por los momentos más desconocidos, incómodos y perturbadores del club rojinegro. Este es el iceberg del Cúcuta Deportivo, y mientras más profundo bajamos, peor se pone la historia. ¡Hay júbilo en la frontera colombo-venezolana! ¡Es júbilo rojo y negro! Fundación: el Cúcuta Deportivo fue fundado el 10 de septiembre de 1924, siendo uno de los clubes más antiguos del fútbol colombiano, representando desde sus inicios a la ciudad de Cúcuta y al departamento de Norte de Santander. Campeones 2006 y, en el segundo semestre de 2006, el Cúcuta Deportivo se consagró campeón del fútbol profesional colombiano tras vencer al Deportes Tolima con un marcador global de 2-1, con goles de Rodrigo Saraz y Magnelli Torres, logrando así el primer y único título de liga en la historia del club. Libertadores 2007, gracias al título de 2006, el Cúcuta Deportivo disputó la Copa Libertadores de 2007, alcanzando las semifinales del torneo y realizando una de las mejores campañas internacionales de un equipo colombiano en su historia, siendo además el mejor debutante en la historia del torneo. Jorge Luis Pinto fue el entrenador que llevó al Cúcuta Deportivo a conseguir el título de 2006, y gracias a su gran rendimiento fue llamado a dirigir la Selección Colombia, donde convocó a varios jugadores del Cúcuta para representar al país a nivel internacional. El Pulpito es uno de los hinchas más representativos y reconocidos en la historia del Cúcuta Deportivo, cuyo nombre real es Javier Labrador, hombre que acompaña al club y a Selección Colombia en todos los rincones posibles, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y amor incondicional por el club. 3-1, el histórico triunfo 3-1 del Cúcuta Deportivo frente a Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2007 es considerado por muchos como el mejor partido en la historia del club, con 2 goles del panameño Blas Pérez y un magistral gol de tiro libre de Rubén Bustos, en una noche inolvidable en el Estadio General Santander. Nelson Flores, apodado como El Rolo, es una figura histórica del club, siendo el único en lograr un título con el Cúcuta Deportivo tanto como jugador como entrenador, este último conseguido en la segunda división del fútbol colombiano. Colombia vs Uruguay, el Estadio General Santander fue escenario del partido entre Colombia y Uruguay, encuentro en el que debutaron oficialmente con sus selecciones David Ospina, Radamel Falcao García y Luis Suárez, marcando un momento histórico para el fútbol sudamericano. Equipo uruguayo: durante varios años, el Cúcuta Deportivo se le conoce también como el equipo uruguayo por la gran presencia de futbolistas de ese país, especialmente en la década de los 50s y 60s. Siendo el último uruguayo en vestir la camiseta rojinegra el portero Johnny da Silva, quien fue campeón con el club del ascenso en 2018. Totogol: ya que mencionamos anteriormente a Uruguay hay que mencionar a José Omar Verdún, conocido como Totogol. Fue un delantero uruguayo que se convirtió en el máximo goleador en la historia del Cúcuta Deportivo con 169 goles y el 10º máximo goleador del fútbol profesional colombiano, quien lastimosamente falleció en Cúcuta, Colombia, el 12 de julio de 2018, dejando una huella imborrable en la historia del club. ¡Doblemente glorioso! ¡El de primera! ¡Del Cúcuta Deportivo! Campeones del mundo: si a día de hoy te digo que el Cúcuta Deportivo fichó a un campeón del mundo obviamente no me creerías, pero en su momento el Cúcuta Deportivo trajo 2 jugadores campeones del mundo a sus filas. Los uruguayos Eusebio Tejera y Gambetta Escobert, quienes fueron campeones con Uruguay de Brasil 1950 en el famoso Maracanazo. Clásicos: el Cúcuta Deportivo tiene varios clásicos rivales en el fútbol colombiano, siendo el principal clásico Atlético Bucaramanga, conocido como el Clásico del Oriente, debido a la cercanía geográfica de ambos en la región de los Santanderes. Contra el Deportes Tolima se disputa el Clásico de Tribus, enfrentando a los Motilones y a los Pijaos, mientras que en los últimos años surgió una fuerte rivalidad con el Real Cartagena.
especialmente por conflictos entre hinchadas que surgieron por algo que te contaré más adelante. Doblemente Glorioso, el apodo de Doblemente Glorioso nació luego de que el Cúcuta Deportivo venciera en 2 ocasiones al Deportivo Cali de la época de El Dorado, conocido como el glorioso Deportivo Cali. Y se cuenta que fue un periodista quien popularizó el término al comentar en radio: si el Deportivo Cali es el equipo glorioso, entonces el Cúcuta Deportivo es el doblemente glorioso, haciendo referencia a las 2 victorias del rojinegro. Subcampeón 1964, en 1964, el Cúcuta Deportivo finalizó como subcampeón del fútbol colombiano, quedando a solo un punto del Deportivo Independiente Medellín, que terminó coronándose campeón. En una de las mejores campañas del club en su historia temprana. LBI hace referencia a la Banda del Indio, la barra organizada del Cúcuta Deportivo, fundada el 28 de noviembre de 2004, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los principales símbolos de aliento, identidad y resistencia del club. Considerada una de las mejores hinchadas del país porque aún estando en la segunda división la hinchada era fiel a la idea de ser el jugador número 12 en todo momento del club. José Augusto Cadena, es el máximo dirigente del Cúcuta Deportivo durante los últimos años, una figura profundamente polémica considerado por mucho como el responsable de decisiones que marcaron el rumbo decadente del club. Tema en el que se profundizará más adelante en el iceberg. River también perdió en Cúcuta, en la Copa Libertadores de 2007, el Caracas FC de Venezuela enfrentó al River Plate de Argentina en el Estadio General Santander de Cúcuta, donde el equipo venezolano logró una histórica victoria por 3-1. Resultado que permitió su primera clasificación a octavos de final y dejó eliminado a River, en un hecho poco conocido que convirtió a Cúcuta en escenario de una de las sorpresas más grandes del torneo. Jorge Bolaño es una figura muy querida por la hinchada del Cúcuta Deportivo, ya que pese a no ser cucuteño declaró en varias ocasiones su amor por la ciudad, donde vivió y falleció el 6 de abril de 2025 a los 47 años. Dejando un profundo recuerdo y un gran cariño entre los aficionados rojinegros. Ahora, le voy a decir algo, a mí no me quiten que yo me monte en el bus de Cúcuta porque yo también soy cucuteño. Entonces a mí no me lo vayan a quitar. Usted jugó allá, pero no había hablado. También soy cucuteño, entonces no me venga a quitar ese cuento de que no te montes en el bus. Me monto porque yo también soy cucuteño. Levanta jugadores acabados, el Cúcuta Deportivo ha sido históricamente un club levanta jugadores, donde futbolistas muy criticados desde su llegada terminaron ganándose el corazón de la hinchada, como Carmelo Valencia. Señalado de viejo y todo sería goleador del equipo en 2019 llevándolo a cuadrangulares, y casos más recientes como John Valencia, cuestionado por su flojo rendimiento en su paso previo en Cartagena, o Ramiro Sánchez. Arquero también criticado por su edad, quien a la larga sería una de las figuras del ascenso en 2025. El último aliento es una película colombiana dirigida por René Castellanos y estrenada el 28 de mayo de 2015, protagonizada por Tuto Patiño, Laura Londoño, Lincoln Palomeque, Natalia Durán y Alejandro Aguilar. Rodada completamente en la ciudad de Cúcuta, y que aborda una vida de un hincha del club, inspirada en un tema clave que será mencionado más adelante en el iceberg. Pero yo no, ninguna intención quise hacer esa cosa, perjudicarle al Quindío. El estadio se cae, en redes sociales se han viralizado videos donde se ve temblar la tribuna del Estadio General Santander, generando preocupación entre algunos hinchas. Aunque en realidad la tribuna fue diseñada para amortiguar el salto masivo del público, sin embargo, la situación real del estadio es crítica. Ya que la tribuna oriental alta lleva más de 2 años inhabilitada y los camerinos se encuentran abandonados y en pésimas condiciones, una problemática atribuida a los institutos municipales y no directamente al club. Mano paraguaya, la llamada mano paraguaya hace referencia a una polémica acción del jugador paraguayo Marcos Lazaga en el ya polémico cuadrangular de ascenso de 2015. Cuando una mano dentro del área permitió el empate 3-3 frente al Deportes Quindío, resultado que terminó dándole el ascenso al Cúcuta Deportivo en medio de una fuerte controversia arbitral. Escupen a Agudelo, tras la derrota 0-2 frente al Deportes Tolima en la Liga Águila 2019, un supuesto hincha escupió a Jonathan Agudelo, delantero histórico del club y máximo goleador colombiano en la historia del Cúcuta Deportivo.
en uno de los episodios más tristes y reprochables vividos por un ídolo rojinegro. Lesión de Javier López. La lesión de Javier López es considerada por muchos como la más grave en la historia del Cúcuta Deportivo, ocurrida en un partido de los cuadrangulares del Clausura 2019 frente al Junior. Cuando en un balón dividido sobre el minuto 20 el jugador sufrió una grave rotura de rodilla que marcó un antes y un después en su carrera. Equipo femenino. En 2024 existió el Cúcuta Deportivo Femenino, un proyecto que generó ilusión entre muchos hinchas, pero del cual se desconocen los motivos exactos de su desaparición. Siendo su último partido un enfrentamiento contra Atlético Nacional, está en este punto del iceberg porque esto se va dejando la sensación de una oportunidad perdida para el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad. Gilberto García se convirtió en una figura polémica tras hablar de forma crítica sobre la dirigencia del club, expresando su inconformidad con el manejo de los recursos y las decisiones administrativas que, según él, afectaron directamente el rendimiento deportivo del Cúcuta Deportivo. Aún sigo sin entender cómo el Cúcuta Deportivo no juega en su casa, por problemas entre la junta directiva y los entes de la ciudad. Es algo que se tiene que revisar y se tiene que aclarar porque no es posible que el club esté jugando todos los partidos en condición de visitante. El desastre del centenario. En 2024, año del centenario del Cúcuta Deportivo, el club llegó golpeado tras haber perdido en 2023 la final del ascenso frente a Fortaleza, cayendo con un marcador global de 2-1 para el equipo bogotano a pocos minutos de finalizar la serie, y lejos de una reivindicación, el año 100 terminó siendo caótico, con un equipo sin ideas, sin jerarquía y con resultados humillantes como el 5-0 ante Bogotá FC, mientras el conjunto motilón luchaba para entrar a cuadrangulares de la B, al mismo tiempo el clásico rival Atlético Bucaramanga lograba su primera estrella. Derivó en el primer gol del elenco antioqueño. En 12 fechas, Cúcuta tan solo ha sumado 8 puntos y es penúltimo de la tabla. Cúcuta o la selección. En la Copa Libertadores 2007, el Cúcuta Deportivo enfrentaba el reto más grande de su historia, la semifinal contra Boca Juniors en Buenos Aires. Sin embargo, el equipo recibió un golpe durísimo fuera de la cancha. Blas Pérez, figura absoluta del club, no fue cedido por la Federación Panameña para ese partido clave. Desde Panamá se afirmó que se debía respetar un acuerdo previo y que el delantero solo podría ser liberado si Cúcuta llegaba a la final. Oficialmente, Pérez fue convocado a la Copa de Oro para jugar contra Honduras y Cuba, pero con el paso del tiempo surgieron teorías más oscuras. Una de ellas asegura que el jugador habría sido presionado con no volver a ser convocado a la selección si rechazaba el llamado. Otra teoría, aún más polémica, habla de un complot indirecto que beneficiaba a Boca Juniors, que buscaba su sexta Libertadores. Lo cierto es que Cúcuta viajó sin su goleador y quedó eliminado, dejando una herida que muchos hinchas aún no cierran. El equipo más descendido, al Cúcuta Deportivo, es tristemente el equipo colombiano con más descensos. Su historia está marcada por caídas constantes. Descendió en 1995 y nuevamente en la temporada de 1996 a 1997. En 2012 estuvo al borde del abismo, pero logró salvarse venciendo a la América de Cali en la serie por la permanencia. La alegría duró poco, porque en 2013 volvió a perder la categoría ante Fortaleza. En 2015 ascendió otra vez en un cuadrangular altamente polémico, pero ese mismo año regresó a la segunda división. El último descenso llegó en 2020, aunque no fue por resultados deportivos, sino por problemas administrativos. Este patrón convirtió al Cúcuta en uno de los clubes con más descensos en la historia del fútbol colombiano, una mancha que pesa más que cualquier derrota en la cancha. Amenazas a jugadores. En 2024, el Cúcuta Deportivo vivió uno de los episodios más graves de su historia reciente. Circularon videos amenazantes dirigidos directamente a jugadores y directivos del club, en los que incluso se atentaba contra su vida. La situación escaló tanto que Acolfutpro tuvo que intervenir, denunciando públicamente la falta de garantías para los futbolistas y exigiendo protección. Algunos jugadores manifestaron temor por su seguridad y la de sus familias, mientras el ambiente alrededor del club se volvió irrespirable. Este episodio evidenció el nivel de fractura entre hinchada, dirigencia y plantel, y dejó al descubierto que el problema del Cúcuta ya no era solo deportivo, sino social e institucional, poniendo en riesgo la integridad de quienes defendían la camiseta rojinegra.
movilización en la Plaza de Banderas, la relación entre el club y la barra organizada la Barra del Indio llegó a un punto de quiebre. Como protesta por las decisiones del club y lo que consideraban indiferencia hacia la hinchada, realizaron movilizaciones masivas en la Plaza de Banderas de Cúcuta. El objetivo era claro: impedir el ingreso al estadio y visibilizar el descontento generalizado. Estas marchas no solo incluyeron cánticos y pancartas, afectando directamente la asistencia y el ambiente en el General Santander. El conflicto dejó una ciudad dividida, con un club sin respaldo popular pleno y una hinchada enfrentada a su propia institución, algo pocas veces visto con tanta intensidad en el fútbol colombiano. El Pacto Costeño, uno de los episodios más oscuros del ascenso colombiano, ocurrió el 27 de noviembre de 2004. En Valledupar, Real Cartagena venció 0-5 al equipo local en un partido que definía el paso a la final del ascenso. Lo sospechoso es que hasta el minuto 80 el marcador era apenas 0-1, un resultado que no le servía a nadie. Mientras tanto, el Cúcuta Deportivo ganaba 3-1 a Alianza Petrolera, lo que lo clasificaba. Según versiones posteriores, Cartagena y Valledupar habrían pactado que el equipo cartagenero marcaría los goles necesarios para dejar por fuera al Cúcuta. 4 goles llegaron en los últimos 5 minutos. Años después, el propio arquero del Valledupar confesó que el pacto sí existió y que se dio por regionalismo. Cúcuta presentó una queja formal ante la Dimayor, se aplazaron las finales y desde entonces crecieron fuertes tensiones entre las hinchadas involucradas. Un partido que hasta hoy sigue siendo sinónimo de traición y escándalo. No puede ser que un grupo de violentos manchen la fiesta del fútbol, ensucien el escudo de su equipo y generen miedo. Cúcuta de Zipaquirá. En uno de los episodios más dolorosos para la hinchada motilona, el Cúcuta Deportivo fue trasladado fuera de su ciudad para disputar sus partidos como local en Zipaquirá, Cundinamarca, durante el año 2017. La decisión fue tomada por José Augusto Cadena, máximo accionista del club, tras conflictos con las autoridades municipales y departamentales, quienes cerraron las puertas del Estadio General Santander argumentando la falta de un proyecto deportivo serio y el incumplimiento en pagos de deudas del club con el municipio. El equipo vivía en Cajica y jugaba en el Estadio Héctor El Zipa González, lejos de su gente y de su identidad. Aunque el rendimiento deportivo fue aceptable, para la hinchada este traslado representó el desarraigo total del club y una de las etapas más amargas de su historia. El ataúd en el estadio. Durante un partido de liga entre Cúcuta Deportivo y Envigado, un grupo de hinchas logró ingresar al Estadio General Santander un ataúd que contenía el cadáver de Christopher Alexander Jacome Sanguino, un joven de 17 años asesinado días antes mientras jugaba fútbol y ferviente seguidor del club. El féretro fue introducido en los últimos minutos del partido, burlando los controles policiales. La Policía Metropolitana de Cúcuta reconoció un grave descuido en la seguridad y calificó el hecho como insólito. La familia del menor confirmó que miembros de la Barra El Indio cumplieron el deseo del joven de ser despedido en el estadio. El hecho dio la vuelta al mundo y posteriormente inspiró la película El Último Aliento. Desmanes contra Nacional. En un partido disputado en el Estadio General Santander, Atlético Nacional eliminó al Cúcuta Deportivo con un marcador de 0-3, pero el encuentro quedó marcado por graves hechos de violencia. Horas antes del juego, el bus del equipo verdolaga fue atacado con piedras, rompiendo varios vidrios. Durante el partido, hinchas lanzaron botellas, bolsas, pilas y otros objetos al campo, obligando a la intervención del SMAT para proteger a los jugadores. Tras el encuentro se presentaron enfrentamientos entre hinchas del Cúcuta y la fuerza pública, dejando varios heridos y rumores no confirmados de personas fallecidas. La Dimayor sancionó al club con suspensión parcial del estadio y una multa económica mediante la resolución 080. Amaño de partidos. A lo largo de los últimos años, se han fortalecido múltiples teorías sobre un posible amaño de partidos en contra del Cúcuta Deportivo, alimentadas por resultados difíciles de explicar en momentos clave. Se recuerda la final del ascenso contra Fortaleza, el empate 3-3 ante Atlético Huila en la última fecha del torneo de ascenso del segundo semestre de 2024, partido en el que el Cúcuta solo necesitaba ganar, pero llegó a estar 3-1 abajo. Otro caso polémico fue la derrota 3-2 ante Patriotas, cuando el equipo ganaba 2-1 y recibió 2 goles en los últimos 4 minutos tras cambios cuestionados, quedando eliminado y dándole la clasificación al conjunto boyacense.
También se mencionan goleadas como el 4-0 ante Cundinamarca y partidos que se iban ganando con comodidad y terminaron en empates o derrotas, como el duelo ante Quindío donde el Cúcuta pasó de ganar 2-0 a empatar 2-2 en los minutos finales. Resultado que provocó el despido del técnico Bernardo Redín. Estas situaciones, sumadas a expulsiones consideradas injustificadas, han generado teorías sobre jugadores vinculados a apuestas deportivas. Aunque no existe ninguna prueba oficial que confirme estas acusaciones, con el paso de los años este tipo de episodios se han vuelto cada vez más frecuentes, manteniendo viva la sospecha entre los hinchas. Hemos visto que el Cúcuta Deportivo ha tenido de todo en su historia: títulos, noches gloriosas, noches horrorosas, jugadores históricos y momentos que quedaron para siempre en la memoria del hincha. Pero también momentos crudos, descensos, conflictos y golpes que marcaron al club una y otra vez. Sin embargo, un hecho que marcó la historia del Cúcuta Deportivo y que a día de hoy los hinchas no olvidan. Manejos que no fueron los mejores, pero nada se puede arreglar con las vías de hecho, nada se puede arreglar con los golpes. 2020. El año 2020 es considerado por muchos hinchas como la peor etapa en toda la historia del Cúcuta Deportivo, una temporada que se convirtió en un escándalo de alcance nacional por la acumulación de desgracias dentro y fuera de la cancha. En lo deportivo, el equipo disputó 20 partidos entre Liga y Copa, con un balance de 10 derrotas, 5 victorias y 5 empates, utilizando cerca de 30 jugadores. Incluyendo múltiples juveniles sin experiencia jugando partidos contra rivales de gran peso y múltiples entrenadores, reflejo de la improvisación absoluta y la ausencia total de un proyecto serio, situación que terminó en el descenso por escritorio. A la crisis futbolística se sumó la pandemia, que dejó al club sin público y profundizó una debacle financiera marcada por incumplimientos salariales, demandas legales y reiteradas denuncias ante Acolfutpro. El conflicto institucional escaló a tal punto que el club perdió su reconocimiento deportivo y quedó prácticamente desmantelado. Durante ese año se vivieron constantes movilizaciones de hinchas en contra de las directivas, protestas masivas en la ciudad y un quiebre definitivo entre las directivas del equipo y su gente. Exjugadores históricos y recientes denunciaron públicamente a la dirigencia, y se produjeron fuertes discusiones en redes sociales entre directivos y antiguos futbolistas, con acusaciones cruzadas. Porque usted no se merece esto que está pasando. Hoy le vamos a demostrar a él que nosotros somos más que él. Señalamientos por falta de pagos y denuncias de malos tratos, lo que mantuvo al club en el centro del debate mediático. Como si fuera poco, antes de un nuevo traslado del equipo, esta vez a la ciudad de Armenia repitiendo el trauma vivido en 2017 con Zipaquirá. Se filtraron audios del máximo accionista en los que calificaba a Cúcuta como una porquería de plaza y lanzaba comentarios despectivos contra la ciudad y su hinchada, desatando indignación generalizada que sigue incluso a día de hoy, que se vio reflejada en la final del ascenso 2025, donde a pesar de que el equipo motilón logró el tan anhelado ascenso, múltiples hinchas, aprovechando la presencia de José Augusto Cadena en el terreno de juego, corrieron tras él con la única intención de lincharlo. El 2020 no fue solo un mal año, fue el colapso total que marcó una institución histórica. Antes de terminar, quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de este video. Este iceberg tomó varios días de investigación, edición y preparación, así que de verdad valoro mucho que te hayas quedado hasta aquí. Todo lo que se mostró no tiene la intención de atacar a nadie ni de generar odio, sino de contar la historia del Cúcuta Deportivo tal como es, con lo bueno y con lo malo. Porque al final, esta no es solo la historia de un club, es la historia de su gente. Gracias por ver el video.